Vamos a hacer como ejemplo de impuestos otro ejercicio que teníamos, que era este aquí, de Ferrer 2005. Habíamos hecho la prueba A, calcular el equilibrio del mercado, representarlo gráficamente e interpretar los resultados obtenidos. Después de calcular la necesidad de la demanda y la oferta. Esto teníamos esto aquí, esta es la recta, las proporciones, y esto de aquí eran los excedentes. Eh, calculamos las elasticidades, lo que pasa que en otra parte. Bien, pues nos piden lo siguiente, que el gobierno establece un impuesto a los productores de 50 unidades por cada unidad producida. ¿Cuál será el precio que pagan los consumidores por el producto de los impuestos? ¿Cómo afecta el impuesto a los ingresos totales de los productores? Y representar gráficamente la situación. Vamos a partir de la oferta inicial, del plan inicial, que lo trasladamos un poquito más abajo y lo pegamos aquí. Y vamos a coger también las curvas que teníamos, que eran estas otras dos, que las copiamos y las trasladamos. Lo que nos dice es que hay un impuesto por unidad producida de 50 unidades. Por lo tanto, rojo, azul, el impuesto tiene que ser paralelo a la oferta que tenemos y en este caso tiene que aumentar en 50 unidades. Es decir, donde estaba el 0,0 pasaría a ser al 0,50. Sería más o menos la ecuación de la recta. Pero lo que necesitamos es calcularla. Entonces, para calcularla, vamos a hacerlo utilizando la técnica que les expliqué, que es coger la función de oferta, que es esta de aquí. De esta función de oferta teníamos dos puntos ya calculados. Vamos aquí arriba, los dos puntos era el 0,0 y el 30,200. Vamos a utilizar, bueno, vamos a poner, podemos utilizar esos dos, podemos utilizar varios. Y vamos a hacer nuestros ejes, porque lo que me interesa ahora mismo es calcular la ecuación de esta nueva recta. Entonces, tenemos, bueno, vamos a hacerlo con los colores correctos, azul y una línea finita. Tenemos el valor de P y el valor de Q. Teníamos el 0,0, 0, cantidad 0, pero ahora ya no va a ser 0,0, sino hay que sumarle los 50. Es decir, y el precio ahora va a ser 0 más 50. Es decir, que me sale el punto 0,50. El otro punto, puedo poner cualquiera, pero a mí me gusta poner el punto de equilibrio, ya que sabemos que la cantidad es 400, el precio es 60, pero ahora le añadimos esos 50 y me sale 50 más 60, el punto 110, 400. Es decir, que en el 400 me aparece aquí, esto iba de 10 en 10, 110. Aquí tendríamos un punto, aquí tendríamos el otro punto, el 50,0, y trasladamos la recta. En este caso concreto ya yo puse la recta en el sitio adecuado. Ustedes primero deberían colocar los puntos y luego trazar la recta. Fíjense que para buscar los puntos es sencillo. Recuerden que lo que yo estoy haciendo, que lo tengo de esta forma, es P igual A más B por Q. Da exactamente igual que yo haga P igual a más B por Q que Q igual a más B por P. El resultado va a ser similar, como ustedes acostumbran a hacerlo, da igual. Lo importante es sustituir los puntos correctos. En este caso vamos a sustituir el precio 50, sería igual a más B por 0, y el otro sería el precio 110 igual a más B por 4. En este caso concreto, me sale de la primera ecuación que A vale 50 directamente. Con el valor de 50 sustituimos en la segunda. Tendríamos 110 es igual a 50 más 410
Por lo tanto, B es igual a 150 menos 50, perdón, 150 no, 110, 110 menos 50 dividido 400. Esto es, hacemos la cuenta, 110 menos 50, 60, dividido entre 400 me sale 0,15. 0,15. Por tanto, la nueva curva, la oferta añadiéndole el impuesto, lo que me queda es E igual a 50 más 0,15 por Q. Y la que teníamos anteriormente de la demanda, E igual a 100 menos 0,1 por Q. Con estos, con estos valores, perdón, con estas dos ecuaciones, esta es la oferta añadiéndole el impuesto, justo con la demanda vamos a calcular este punto de aquí, va a ser el precio, el nuevo precio. Resolvemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De qué forma? En este caso, la manera más sencilla es por reducción, ya que tengo P despejada arriba y abajo. Cojo la ecuación de abajo y el resto de arriba me queda 0 es igual a 100 menos 50, 50 menos 0,1 menos 0,15, menos 0,5Q. Pasamos esto para allá, es decir, 0,25Q igual a 50. Y de aquí me sale que Q es igual a 50 dividido por 0,25, que hacemos la cuenta y tiene que darnos 50 por 0,25, me sale exactamente 200. Esto va a ser la cantidad con el impuesto incluido. Con esta cantidad de 200 sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo en esta, y me sale que P es igual a 100 menos 0,1 por 200, es decir, que el precio es igual a 80. Vamos arriba y prácticamente, si trazamos en verde, por ejemplo, nuestro equilibrio continuo, pues hacer este de aquí y este de aquí. Que prácticamente, bueno, prácticamente no exacto, sale 80-200 el nuevo precio del equilibrio. Por lo tanto, vamos a ir sacando conclusiones. El precio, vamos a ponerlo en verde, que es lo del color que estamos usando, el precio del consumidor, el precio que va a pagar el consumidor en este caso va a ser 80. El impuesto era de 50. Por lo tanto, yo puedo calcular este valor de aquí, que va a ser cruzar la cantidad de 200 en la recta de oferta. Si yo cojo 200 y en la oferta original sustituyo, me tiene que dar el precio de equilibrio. O, perdón, el precio del vendedor. O, más sencillo todavía, el precio del vendedor, vamos a hacerlo en naranja, bueno, en rojo que no está puesto. El precio del vendedor, del productor, ¿cuál va a ser? 80 menos el impuesto. ¿De cuánto era el impuesto? De 50 me sale 30. Que no nos tiene que escribir según el gráfico. Por lo tanto, nos encontramos, vamos a utilizar los colores de la explicación, el celestito, este de aquí, con que toda esta cantidad de aquí es lo recaudado, este rectángulo, lo recaudado por el gobierno. La recaudación del gobierno es muy sencilla, por el rectángulo
Sabemos que el área del rectángulo, ¿cuál es? La base por la altura. La altura 50, la base 200, ya tenemos el impuesto calculado. Es decir, abajo ponemos recaudación del gobierno, que va a ser el rectángulo marcado, el área del rectángulo, que es la base, que es 200, por la altura, que es 50. 200 de la base por 50 de la altura, me sale 5 por 10, 10.000, ¿no? 50 por 200, 10.000 eso es. 10.000 unidades monetarias, porque creo que en este caso no nos hablan de euros. Bueno, no, de euros, pues serían 10.000 euros la recaudación del gobierno. Esta recaudación del gobierno, si nos fijamos, el precio anterior, vamos a ponerlo aquí en verde, el precio anterior era 60, el precio actual del consumidor 80. Por lo tanto, esta diferencia de aquí a aquí, vamos a hacerlo bien, esta diferencia de aquí a aquí es de 20 unidades. Estas 20 unidades es lo que paga el consumidor de más. El productor paga de aquí a aquí, de 30 a 60, es decir, 30 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que de la recaudación del gobierno, digamos, recauda de los productores, pues 200 por 30, es decir, 1000. Y recauda de los consumidores 200 por 20, 4000. Entonces, a la pregunta que nos hacía el ejercicio, vamos para arriba, nos decía, si el gobierno establece un impuesto, ¿cuál sería el precio que pagarían los consumidores? 80. ¿Cómo afecta el impuesto a los ingresos totales de los productores? Ahora lo miramos. Calcule la cantidad de que recaudaría el gobierno. En este caso serían 10.000. La proporción del impuesto que soportan los consumidores serían, eh, ¿cuánto dijimos? 4.000, si no recuerdo mal. 4.000 y los productores 6.000. ¿Qué papel juegan las elasticidades? Ahora lo comentamos. Bien, la primera pregunta, ¿cómo afecta el impuesto a los ingresos totales de los productores? Aquí podemos ver que los ingresos de los productores anteriormente, si nos fijamos, a ver, aquí, anteriormente cuando teníamos los ingresos de los productores eran un precio de 60 y una cantidad de 400. Vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a hacerlo en color azul. Y ponemos, perdón, página. Anteriormente teníamos, un poquito, el ingreso de los productores sin impuestos era unidades a un precio de 60, 4 por 6, 24. 24.000 euros era el ingreso anterior. El ingreso de los productores después del impuesto sería 200 por 80. Es decir, se intercambian 200 unidades, perdón, por 80 no, por 30 que es el precio del vendedor. Es decir, no es por 80, sino 200 por 30. Por 6, es decir, 6.000 euros de producción. Y recuerden que los ingresos estaban relacionados
con la curva de demanda. ¿Qué forma? Vamos a hacerlo en una página nueva. Vamos a ponerle, vamos a ponerle el correspondiente. Recuerden que en la curva de demanda, vamos a hacerla, vamos a hacer aquí unos ejes, y esto aquí, y hacemos exactamente igual, los ejes similares para abajo. Recuerden que la curva de demanda tenía una relación con los ingresos totales, de tal forma que en el punto medio del intervalo, en el punto medio del intervalo este, nos encontrábamos el punto de la elástica unitaria, aquí teníamos la zona elástica de la curva y aquí teníamos la zona inelástica de la curva. Y en esta zona de aquí era donde teníamos los ingresos totales. Bueno, estamos hecho el dibujo, pero creo que entienden a qué me refiero. En este caso concreto, en este ejemplo concreto, el punto, eh, el punto se encontraba en la zona elástica de la curva. El punto de equilibrio está en la zona elástica. Está en la zona elástica de la curva. Al pasar de una zona a otra más elástica, al subir los precios, ¿qué pasa con los ingresos de los productores? Disminuye. Digamos que ya, de un punto de aquí, este ha sido el movimiento que ha tenido el equilibrio, los ingresos totales van a tener un decrecimiento. Lo hicimos inicialmente de forma numérica, viendo que los ingresos anteriores eran de 24.000, se redujeron a 14.000, y también tenemos la interpretación gráfica. Por otro lado, bueno, las cantidades que recauda el gobierno ya está hecho, la porción, bueno, la porción del impuesto de los productores ya está hecho, y qué papel juegan las elasticidades calculadas en el apartado 2. Esto es importante porque en la zona más, o sea, donde sea más elástica la curva, es quien soporta, o mejor dicho, quien afecta menos el impuesto. Es decir, en la zona más inelástica de la curva es donde afecta a quien afecta más la producción. Perdón, el impuesto. Me están entendiendo. El impuesto afecta más a la zona más inelástica de la curva. En este caso, estamos en una zona elástica de la demanda, por tanto, afecta más a la zona que es más inelástica, es decir, a la zona de los productores. Los productores tienen una mayor afección del impuesto, mientras que los consumidores les afecta menos. Entre más arriba esté el punto de equilibrio, menos afectará a los consumidores y más a los productores. De igual forma, entre más abajo esté el punto de equilibrio, más afectará al consumidor y menos al productor. ¿Por qué? Porque estaríamos en una zona inelástica. Estamos en la zona de la demanda, aquí en la inelástica. En la zona más inelástica, que en la zona más inelástica, es quien afecta más el impuesto. Creo que es elástico, elástico, pero creo que el concepto está bien claro. En la zona elástica de la curva de demanda, el impuesto afecta más al vendedor. En la zona inelástica de la curva de demanda, el impuesto afecta más al producto. Bien, pues en las siguientes páginas lo que le voy a dejar es la solución de este ejercicio con todos los apartados hechos por la facultad que dieron, y vemos la manera que ellos interpretan las cosas. Similar a la nuestra, pero un pelín en ejecución. ¿Vale? Es importante que lean el texto para que ustedes vean las interpretaciones que ellos dan y la manera que les gusta. Con esto tenemos otro ejercicio terminado, que es el de febrero de 2005, y les voy a dejar con varios ejercicios para hacer. También se los voy a poner en un siguiente vídeo cuáles son los ejercicios que tienen que hacer y cuándo hacerlo, bueno, o hacerlos para corregirlo.
en esta virtud.